Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anasguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes a las 6:45 de la mañana por Olímpica Estéreo 89.5 FM. Porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. TPSI kat Anasguayú sena hirrenhia pushwayu kana spura hanahia sena apaha chiquisop na shiatan Anasguayú so huyaka 2019 ella tener suru na tocachuera Facebook Live munakat sokai corona kari chikashika y septiembre las 8 watamar sokai katia akuhai hanawaya chiquito wayatan mure uyukat makasan skuai pat ayatawa kat spura erahana akuhas chikiner antaka tohutaka otahu waipa suma hanahia waka sura taratan han smata etawaka chiquito erherle ekat wama otamusia waneiro ayatawa ekat wamana watapa hias ka han hatu han sauta etawaka otamusia watapa han putchi hanai hat sunoktan hat karatuma wayatan otarotonya tan shahi pahe hupushwai soto han hiaka no tawayakana acha hirashi wakuaipa spurana. Hoy hablaremos con la directora de Servicios de Alto Costo de la EPS indígena Anasguayú, Mónica González. Ella es médica de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, con especialización en gerencia pública y auditoría de servicios en salud. Desde el año 2000 se ha desempeñado en diferentes entes, desde Secretaría de Salud y Gerencia de Hospital y Dirección de Prestadores Ambulatorios. Está en La Guajira desde el 2008, trabajando con Anasguayú. Mónica nos orientará sobre la importancia de sensibilizar y educar a la población de mayor susceptibilidad y vulnerabilidad para contraer el COVID-19, personas mayores de 60 años y pacientes de cualquier edad, con la presencia de enfermedades de alto costo. Watamar pushwa so kaikate anu wamata skis kat etawa kat so panatuanure kohutska yasurute PSI kat Anasguayú te doctora ka Mónica González doctor Erhard Humaiwa suruje at Universidad Metropolitana Barranquilla waima staha kala pure ruma uria skip hospital ota anahat skarlok Secretaría de Salud munakat ayatate huria so huya 2000 suru puna kohuyas ayatare sa 2008 o tusus na ayatawa sma Anasguayú erishki ponshete ayatawa kat sma tayuri kohutskat shiaka mauria skuhan hatuamun sa anasyate ekirahawakat pura nayawa tentensau nakuaipa surya tareya wa COVID-19 munakat namun Naguayú arato inakana surya aipiroshki huya otamusia Naguayú eke kanani intayuri kohutskat. Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio para comunicar a la comunidad el riesgo de enfermarse con el COVID-19 y especialmente que la mayoría de las complicaciones de los fallecimientos ocurren sobre todo en las personas mayores de 60 años y en todas las personas con enfermedades tales como cáncer, hipertensión, diabetes, la artritis, la hemofilia, las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el VIH, las enfermedades pulmonares, el asma, las mamitas embarazadas, obesidad o el sobrepeso, los que sufren del corazón o cardiópata. Es muy importante en estos pacientes el cuidado en esta persona en estas condiciones y usar el tapabocas, lavarse las manos y el distanciamiento. Todas estas son unas estrategias para minimizar los riesgos de complicaciones y muerte. Mónica, cuando hablamos de pacientes de alto costo, ¿a quiénes nos referimos? ¿Y cuáles son las recomendaciones para ellos en cuanto al cuidado de sus enfermedades y más aún frente al COVID-19, enfermedad que está entre nosotros y no existe una vacuna para combatirla? Parahatka asakira sumuntu doctora ka Mónica wanasuma Naguayú kanainkana wanayuri kohutsu sumunui harari wayu naya otahamus putch namuin spura nai mahayana suri otta tareya wa COVID-19 munakat areya wa wakayot karima unaya otta nohoyot kari antana nan shipi
Los pacientes de alto costo se refieren a aquellas personas que tienen enfermedades que son de gran impacto familiar, social, psicológico y económico, tales como el cáncer, el VIH, la hemofilia, las enfermedades huérfanas, la artritis, la insuficiencia renal con diálisis, los pacientes con trasplante renal. En estos pacientes la recomendación es continuar con la atención, con el tratamiento de su enfermedad y los controles médicos. Y en estos momentos que estamos con el COVID-19 es quedarse en casa, seguir las instrucciones del uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento entre 1 o 2 metros. Incluso si ninguna de las personas que acompañan a los pacientes presentan sintomatología gripales. Evitar las visitas presenciales, el contacto con los niños. Si presentan síntomas como fiebre, malestar general, escalofrío, tos secas, deben acudir al médico inmediatamente o hacer uso de la línea COVID de su IPS o de la EPSI. Anu honik doctor ka sikta asakira apna karhumai. Wat tamar humai hupushwaya. Anaya wat sasau ya intaya humas pulakuha. Humui so panata yata karama senai wain mahina wayuka na suryo tas tumatu areya wa COVID-19 manakat skahamun na okta kana stumatu ayuri kohutskat na yana wayu aratu ina kana oya se surya aikpirwashki huya otanamu ina wayu kana kana cáncer ayu kana sutsoinai sukar kana asha ayu kana eikpuse na matuha kana koho wa asha kakua kana ai na hiyeyu ipuonu kana na kaus kana mai na ayu kana ai kamu soin kana otana kana kana VIH na wayu kana kana tu he has mai nai mahai ota nai mahunoi na tuma wane yarehe na ke cherhe shi oroheshi na hapu wanepia kayataweshi tu wane ai mahawa surya santai nanain tu wanurekat na wayu kanain kana tu ayuri kohutskat na yana wayu ayo her kana sai na push wayu na utpa kana ma kasai tu wanure cáncer munakat VIH munakat na kanain kana tu mokohoni nasha na ayu kana apana na wanahanin kana apana namui wayu kana na ai mahaweshi wane piene piaru o tantuma wane doktor o tamauna ya su una hotu areya hawakat himateshi ne piaru ayatun hatumunakat namui so kuaru hes nastuma ke cher haihan oro hunhan na hap wane pia o takayata waihan na ya surya no tuntu wanureka munka santale to ushua kana nai no es skana chikna muy no ushura aire neki aire ne iruku no no huri hosore nai motso nai o un hamato hana suru muito errahare karu kanaya errahan porque nanu naya suru línea covid munakat suru IPS nama anakat o tamsite EPS karu kanaya wane waire nakua. Este es un mensaje de la EPSI Anaswayu. Si tuviste contacto con alguien que es positivo para COVID, comunícate inmediatamente a nuestra línea COVID 317-639-6197. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Puchkate semana EPSI kat Anaswayu. Morika putuha arestado senai. Numa chintia wanuwayu. Eka y kananin tareya wakat. Ena hamata inhajahia. Mal. Suru kachuer Pura hat COVID, Shia 317-639-6197. Hiakan, Otawayakana, ay mahirashi Wayasuria, Tareya Hawa COVID Munakan. Con respecto a los adultos mayores de 60 años, quienes han estado en cuarentena de manera más estricta, ¿qué deben hacer si sienten los síntomas del COVID-19? ¿Y cuándo deben saber que se tienen que hacer la prueba o examen de esta letal enfermedad que sigue viva entre nosotros? Wanasaki rakatsumi doctora Mónica. Makano pna narairayu aratin kana ouya sesuri ai piroski huya. Harari ai mahin hanaka senain so kuaru ngate munakat namun surya otta tareya wa COVID-19 munakat. Molika no tulen hamun hatena kuatpa. Otta houhan hatena rente examen munakat pura sai hanin surya su no tahin te areya hawakat munaka mauru ya ekar mauna ya okta karma astuma wayu
Si en los adultos mayores de 60 años presentan los síntomas como fiebre, dolor de garganta, escalofrío, tos seca, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o gusto o dificultad respiratoria, debe llamar a su IPS o recibir la atención médica inmediata. La prueba o examen COVID-19 debe realizársela incluso si no presenta los síntomas. ¿Para qué? Para ser oportunos en el diagnóstico y evitar las complicaciones que llevan a hospitalizaciones, a cuidados críticos, que son las UCI, y hasta el fallecimiento. Narairayo aratenika no uya se suria ay piroshki huya mulika no ushure aire namura nakurrure no hure aire neski me hure nekoi namoi otame hure kasanamoi suma motsoinai ena hamato ihana suru omointe IPS ne rahano i wanepia nai rahat te examen kat puras tehane au senai nohoro nanani tareya hawakat haitaina nohoro nanai te wanurukat ayata hatiane nai rinte examen kat puras tehane au mar namun suri mayen hainayastuma hamen mayenre o uninen pitarlo ota ekero tinen surum tu usi munaka oktamena nayastum tu wanuruka hay mahapasuria. Este es un mensaje de la EPSI Anaswayu. Si tienes tos, fatiga y o debilidad, dificultad para respirar, molestia general, fiebre mayor a 37.5 grados, secreciones nasales, comuníquese inmediatamente a nuestra línea COVID 317-639-6197. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Puchkat semana EPSI kat Anaswayu. Molike ponohore. Que terepan matsen repan isari puchiki asana rapan aire pirukus pushwaya ota yaretere mai oushua pau sasawa hore suria 37.5 grados shunui repia pena hamata maru surupna cachueras purhat covid shia 317-639-6197 hiakana otawayakana ay mahirashi waya suria te areya hawa covid munaka. Finalmente, Mónica, repitamos los cuidados que deben tener nuestros afiliados que tienen enfermedades como son hipertensión, diabetes, enfermedad renal, o sea, aquellas personas a quienes les hacen hemodiálisis o diálisis peritoneal, enfermedad pulmonar crónica, artritis, reumatoides, VIH, tuberculosis, hepatitis C. ¿Por qué no deben relajarse y quedarse tranquilos? Sumaita doctor kasanai hamui nai mahayana wayu wamahanakan kanan kana tayuri kohutskat maka nayu kana sutsai nai sukar kana asha ayu kana chuin nai han kana mun dialysis ayu kana ososo ayurin nekseru kuna ekai kananin te VIH munaka ekai kamusoina na terisia C munaka no horishi pura watunka hanai suria te Mauruya, Heinz pura guayú. Para concluir con las recomendaciones para los adultos mayores de 60 años y para aquellos usuarios, nuestros afiliados que tienen cáncer, hipertensión, diabetes, artritis, las enfermedades infecciosas, la obesidad, los cardiópatas, reiteramos quedarse en casa, lavado de manos periódicamente, el distanciamiento social, no recibir visitas presenciales, hacerse la prueba o el examen para COVID-19, incluso si no presenta síntomas. Esto es una estrategia para evitar complicaciones en la salud y, por supuesto, la muerte. Doctor Kahame. Tanay kinamay na wayu kana na pushwa ma kana wamahan kana tanalaura yu arata kana uya se suri ay piroshki huya kana tayuri akhnay pakara chiki namay ay mahaweshi wanepia himata hana nepiaro oro howeshi na hapa piench tos purta ka wataru heshi otanohori shikarion hana na nepiaro nay ren hatte examen munaka namay hatain hiya nohorin Hanani te ayuri munakara kahna karachik ay hireshi anehia te examen kat surya hutun otamayen hanhia stumatareya wa kahna karachiki suru harere hia pura opta.
Este es un mensaje de la EPSI Anashuayú. Si eres positivo para COVID-19, quédate en casa, consume mucho líquido, lava tus manos constantemente y evita el contacto con las personas. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Puchkatu semana EPSI Anashuayú. Punaire, tareya wa COVID munaka, himatapia michpa, pusashakaras wanepia, pulohopa hap wanepia, otanoho sanay para impiwan wayu yarehe yara. Hiyakan, otawayakana, ay mahirashi waya surya tareya wa COVID munaka. Muchas gracias a nuestra invitada Mónica González, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPS Indígena Anashuayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya watsahoru, hamuy hupushwai, hosau, hapa hante putsket sopna ta aima hawakat, stumata doctora ka Mónica González, yasurupna ta waraka hutket putsi Olímpica Estéreo. Soto hai. Hiyakana o tawayakana, achaha hirashi waiwakuaipa, spura ana.